bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayudinga. Hoy vamos a ver un ejemplo y lo vamos a resolver por la ley de voltajes de Kirchhoff. Bien, entonces, al problema. El problema nos pide la caída de voltaje en la resistencia de 8 ohmios, en la de 3 ohmios y en la de 6 ohmios. Y también nos pide calcular la corriente que pasa en esa dirección, por aquí. Entonces, ya que vamos a resolverlo por ley de voltaje de Kirchhoff, vamos primeramente a ponerle un sentido a las corrientes. Es decir, que en este caso vamos a asignar un sentido aquí y el otro sentido hacia acá. A esta la vamos a llamar la malla A y a esta de aquí la malla B. Entonces, vamos a proceder a escribir nuestras ecuaciones de malla. Para la malla A, vamos a escribir aquí malla A. Vamos a comenzar nuestra trayectoria desde aquí. Si venimos por aquí, nos encontramos con nuestra fuente de voltaje, la cual entra por el signo negativo. Por lo tanto, escribimos menos 30 volts. En el caso de la caída de voltaje en la resistencia de 8 ohmios, lo primero que debemos hacer es utilizar la ley de Ohm para calcular ese voltaje. Es decir, I, que viene siendo representado por IA, por el valor de nuestra resistencia en ohmios, que viene siendo 8 ohmios. Más, seguimos nuestra trayectoria y nos encontramos que nos pide el valor de la resistencia, la caída de voltaje en la resistencia de 3 ohmios. Volvemos y usamos ley de Ohm para calcular esa caída de voltaje y nos vamos a encontrar que tenemos una I, pero esa I, ¿cuánto vale? Pues la I que pasa por ahí tiene que ser la IA menos la IB. Así que lo vamos a escribir de una vez. IA menos IB, y lo voy a colocar en un paréntesis, por la resistencia de 3 ohmios. Bien, 3 ohmios. ¿Eso a qué debe ser igual? A 0. Podemos arreglarla un poco más, claro que sí. Y vamos a tener, primero tenemos 8 y 3, 11 por IA menos 3 IB es igual a 30 volts. Recordemos que esto está en ohms. Ahora, vamos a calcular la malla B. Para la malla B, de esta forma, malla B, comenzamos nuestra trayectoria en este punto, venimos por aquí y nos encontramos la caída de voltaje en nuestra resistencia de 3. Esa caída de voltaje la definimos aquí, pero como ahora mi sentido es este de acá, primero va IB. Vamos a tener IB menos IA por la resistencia de 3 ohms. De esta forma. La siguiente resistencia, venimos por aquí y es la de 6 ohms. Así que sumamos y multiplicamos 6 ohms por la corriente que pasa por aquí, que le asignamos el nombre de IB. De esta forma, IB. Y eso debe ser igual a 0. Si arreglamos esto un poco, tenemos que menos 3 IA más 6 y 3, 9 IB debe ser igual a 0. Asignándole un número a esta y a esta, 1 y 2, podemos hacer un sistema de ecuaciones entre ellas y la respuesta nos va a dar que IA es igual a 3 amperes, IB
es igual a 1 ampere. Bien, pero el problema no nos pregunta cuánto es IA y cuánto es IB. Lo que nos pregunta es el voltaje en cada una de las resistencias y la corriente I minúscula. Bien, la corriente I minúscula es sencillo de calcular. Ya que nosotros calculamos cuánto era IB en ese sentido, simplemente debemos calcular IB en el otro sentido. Entonces, no hay que volver a repetir la malla cambiando el sentido. Sencillamente agarramos IB y le ponemos el signo negativo. Por lo que I es igual a menos IB. Y eso va a ser igual a menos 1 ampere. Bien, ahora solamente nos faltan 3 incógnitas. El voltaje en 8, el voltaje en 3 y el voltaje en 6. Pues vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible. Para obtener el voltaje en la resistencia de 8, sabemos que necesitamos utilizar ley de Ohm. La corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. Y ambos ya lo tenemos. Así que simplemente calculamos que V8 va a ser igual a 8 ohms por la corriente que pasa por aquí. Es decir, que entra por el lado positivo. Aquí. Eso es IA. IA es 3 volts. Y estos 3 volts, 3 por 8, 24. 24 volts. Ups, aquí. Bien, ese es el voltaje que tenemos aquí. Y para calcular V6, vamos a calcular aquí. V6 va a ser los 6 ohmios por la corriente de B. Y la corriente de B nos da que es 1 ampere. Multiplicamos por... Ups, aquí hubo un error. Es 3 amperes aquí. Ahora sí. V6 nos da 6 por la corriente B, que es 1 ampere. Y eso es igual a 6 volts. Ahora, vamos a calcular la corriente que pasa por aquí. Esa corriente, vamos a primero poner V3 es igual a los 3 ohmios. La corriente que pasa por aquí no es más que la de 3, la de A, que es 3, menos la de B, que es 1. Bien, 3 por 3 menos 1, 3 menos 1 es 2. Esto es igual a 6 volts. Y si se dan cuenta, no es casualidad de que V6 y V3 sean iguales. Verán, podemos ver aquí y aquí que esas dos resistencias están en paralelo. Y cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo en las resistencias. Es decir, que si por aquí, un ejemplo, tuviéramos, vamos a escribirlo en otro color para que no se confundan. Si tuviéramos otra resistencia aquí, el voltaje de esta resistencia también sería 6. Y si vamos agregándolas ahí, el voltaje sería 6. Ojo, también cambiarían las corrientes en caso de que sigamos agregando. Bien, vuelvo a borrar porque el problema era este de aquí. Entonces, ya tenemos todas las respuestas de nuestro problema. Así que si tienen alguna pregunta, no duden en comentar en la parte de abajo y suscribirse por allá. Sí, creo que sale por ahí. Visitarnos en las redes sociales, @ayudinga y en ayudinga.com. Nos vemos. ¡Chao! ¿Qué sopa, gente? Espero que si te haya gustado el video, por favor, suscríbete, que es un gran botonzote rojo, también le puedes dar like, también puedes darle comentar. Y si nos quieres apoyar económicamente para que nuestro contenido sea gratis en todo el mundo, considera donarnos en Patreon. Es súper fácil, aquí te damos un link, practica bastante, cambia el mundo y chao.